Pensemos, por ejemplo, en la antigüedad. ¿Fue o no fue una revolución el tiranicidio de César en la antigua Roma? El levantamiento de comuneros en Castilla en el siglo XVI. La rebelión de Cataluña y Portugal en 1640. La rebelión de Cuauhtémoc contra los mexicas de Tenochtitlán en el siglo XV. En el siglo XVIII, la rebelión de Tupac Amaru en el Perú. O podríamos pensar también en el levantamiento de Gandhi por la independencia en la India, el Mayo francés, la primavera de Praga y mucho más reciente, la primavera árabe. Podríamos pasar horas debatiendo si todos estos acontecimientos fueron o no una revolución y probablemente sería, de nuevo, muy difícil ponernos de acuerdo. En lugar de evaluar si tal o cual experiencia fue una revolución, también podríamos poner en cuestión la misma definición o modelo de revolución. ¿Por qué la definición de Pascuino podría determinar qué es y qué no es una revolución? No puede suceder que quizás su definición sea útil para algunos casos, pero no para otros, de que sirva para un tiempo, el contemporáneo, pero no para otros, para un mundo, el occidental, pero no para otros. En definitiva, estas preguntas revelan que la definición de Pascuino, al igual que toda definición, es limitada. Volviendo entonces a la pregunta inicial, ¿de qué hablamos cuando hablamos de revolución? Podríamos precisar, por ejemplo, que nos basamos en una definición, en este caso en el de Pascuino, para hablar de este concepto. Y esto está muy bien, pero no responde satisfactoriamente la pregunta, porque otra persona podría argumentar que no concuerda con esta definición y sin embargo también hablar de revolución. Alguien, por ejemplo, que quisiera explicar por qué el PRI se denomina Partido Revolucionario Institucional, no podría partir de esta definición. Es aquí que se puede proponer una segunda forma de responder a la pregunta, que es la revolución. En esta segunda forma podríamos aclarar que toda respuesta depende de qué es lo que entendamos por el concepto de revolución y que, precisamente por ser un concepto político y social, es plurívoco, equívoco, ambiguo y polémico. No habría así una única definición de revolución, sino distintos concentrados de sentido en el concepto capaces de ser rastreados a lo largo de la historia. Y podríamos entonces explicar de que cuando hablamos de revolución no estamos hablando de una idea, sino del uso de una idea, de cómo ciertos actores, individuales o colectivos, conceptualizaron y experimentaron la revolución. Como señala Koselleck, y acá estoy citando, con cada concepto se establecen determinados horizontes, pero también límites para la experiencia posible y para la teoría concebible. Sería entonces bastante discutible y problemático asociar el tiranicidio de César, la rebelión contra los mexicas, la República de Cromwell, la experiencia de 1789, la experiencia mexicana de 1910 y la rusa de 1917 a una misma definición de revolución. La creencia de que no existen ideas atemporales, válidas para todo tiempo y lugar, de que no existen por fuera de los actores que las conceptualizan las ideas, es decir, por fuera del lenguaje, es una de las características de la historia conceptual. Un método, más que una disciplina, que se ha consolidado en los últimos 20 años como una herramienta de gran valor heurístico en las ciencias humanas. Entonces voy a intentar, en la siguiente parte, responder a mi pregunta inicial, optando por esta segunda forma que señalé, y que consiste en rastrear y reconstruir algunos de los distintos sentidos del concepto de revolución. Para ello voy a esbozar en primer lugar, y basándome en gran parte en el artículo de Koselleck, Revolución como concepto y como metáfora, un enfoque general y diacrónico del concepto de revolución. Y en segundo lugar, en la segunda parte de mi exposición, me voy a concentrar en el concepto de revolución empleado en las revoluciones de independencia en Hispanoamérica a principios del siglo XIX, tomando como casos de análisis el Río de la Plata, que ustedes saben, el virreinato del Río de la Plata comprendía el actual territorio de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte del Perú y parte de Brasil, y de Nueva España. Bueno, primera parte. Inicialmente el verbo revolutio significaba retirar rodando. Metafóricamente implicaba un cambio profundo y así podía emplearse en la astronomía con un doble sentido.
Revolución significaba el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y a la vez el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Se trataba de un concepto científico y de aquí se aplicó también para describir cambios históricos a largo plazo que fueran recurrentes. La metáfora para expresar esto fue la del espiral. Del lenguaje de la naturaleza y de la astronomía, revolución pasa en el Renacimiento al lenguaje político, vinculando el destino de los hombres a las constelaciones de los astros. Los acontecimientos comenzaron a verse en un largo plazo con un desarrollo profético. Con el concepto de revolución, una matanza o una guerra civil se convirtieron en una necesidad absoluta. Koselleck ve en la politización de revolución tres formas distintas de usar el concepto. En primer lugar, una agitación política violenta definida desde arriba hacia abajo por los gobernantes. En este grupo encontramos palabras latinas como tumulto, turba, sedición, conjuración, rebelión, insurrección. En segundo lugar, disturbios descritos desde una perspectiva más objetiva neutral, también, digamos, asociadas a conceptos de raíz latina: discordia, guerra civil, vicisitud, cambio. Y en tercer lugar, una agitación definida esta vez desde abajo hacia arriba, justificada como una violencia contra el tirano o el déspota. En la mayoría de los casos, estas palabras eran conceptos jurídicos asociados a los cambios dentro de un orden político existente, no al cambio en sí del orden, algo que sucedería en la modernidad. Por ejemplo, en el siglo XVI, revolución designa el cambio, la rebelión, la modificación de la forma de gobierno, pero siempre dentro de un mismo orden político, muchas veces, en general, interpretado a partir de las mutaciones del gobierno de Polibio, ¿no? El ciclo de la monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y oclocracia. Y el ciclo vuelve a comenzar, ¿no? En el siglo XVII la revolución comienza a referirse a un cambio general, así de distintas revoluciones que podían tener una carga negativa asociadas a motín, rebelión o sedición, se pasa al singular colectivo de revolución con una carga positiva caracterizada por la promesa de un futuro mejor. La revolución concentró una dimensión metafórica que quedaría impregnada en el lenguaje político, a veces para describir, como en la filosofía de la historia, un movimiento general e irreversible, otras para señalar un futuro que implicase al mismo tiempo un retorno a un estado idílico de naturaleza. Esto es lo que expresa, de alguna manera, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Antes de la Revolución Francesa, a mediados del siglo XVIII, la revolución aparece en la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert como un término de geometría, de astronomía y también de política, entendido como cambio considerable en el gobierno. El caballero de Jaucourt la define, cito, como sublevación del pueblo contra el soberano. Entonces no es sorprendente que la experiencia francesa de 1789 se denomine inmediatamente como una revolución. Es justamente aquí que el concepto se generaliza hacia el sentido común que señala en parte Pascuino, es decir, como cambio violento a corto plazo o como proceso histórico de transformación de largo plazo. Y también como un concepto de partido reivindicado en sentidos opuestos políticamente. Así, el concepto de revolución adquiere un carácter de necesidad histórica y se convierte en sí mismo en un actor autónomo que puede personificarse como un demonio, como un ángel, ángel de la muerte, como un líder, como Dios mismo o como un fantasma. Pensemos en el manifiesto comunista, ¿sí?, de Marx y Engels, que comienza: un fantasma recorre Europa. Cuando Marx afirma toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases, está utilizando la metáfora de la repetición que se terminaría con la revolución comunista y el fin del régimen de propiedad y de las clases. El concepto político de revolución concentra así sentidos naturales y teológicos que denotan dinámicas temporales: repetición, progreso, cambio, aceleración, todos ellos aplicables a revoluciones históricas. En el caso particular del mundo hispánico, la revolución aparecerá definida en los primeros diccionarios. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española de 1611, define revolución sin un sentido político como revolver. Cito acá: menear una cosa de una parte a otra, o ir con chismerías de una parte a otra y causar enemistades y cuestiones, y a este llamamos revolvedor y revoltoso.
Casi un siglo y medio después, el diccionario de la Real Academia, de 1737, retoma este sentido de revolución como la acción de revolver y señala también que se trata de, cito, el movimiento de la esfera celeste dando una vuelta entera, este sentido astronómico que mencionaba antes, y agrega los sentidos políticos. Vale asimismo, dice el diccionario, como inquietud, alboroto, sedición, alteración, del latín turbatio tumultus, metafóricamente mudanza o nueva forma en el estado de gobierno de las cosas. A fines del siglo XVIII, asociada a la experiencia francesa de 1789, a la decapitación en 1793 de Luis XVI, primo, ¿no?, del entonces rey de España Carlos IV de Borbón, y a la sublevación de esclavos en Santo Domingo en 1795, que provocó la creación de la Primera República Negra, la revolución era una palabra que tenía en el mundo hispánico una connotación negativa, asociada a la destrucción, al exceso, al crimen y a la herejía, ¿no? A la herejía, entre otras cosas, de la soberanía del pueblo, como manifestaría un inquisidor en México en 1808. En el siglo XIX su sentido positivo va a aparecer en 1808 también con el motín de Aranjuez en Madrid, que destituyó a Carlos IV y a su ministro Godoy, que era caracterizado como un tirano. Y se va a consolidar este sentido positivo con la resistencia de los españoles peninsulares a la invasión francesa de Napoleón, descrito como el enemigo público de la especie humana. Por un lado, uno de los sentidos del concepto de revolución se asocia a la sedición, al cambio violento de gobierno, por ejemplo, la sanguinaria Revolución Francesa, sinónimo de terror. Pero por otro lado, el concepto se utiliza para designar una experiencia de liberación, una revolución justa y bien ordenada, una revolución santa, como se denominaba en la península al levantamiento contra los franceses. De esta forma, en 1809, en Hispanoamérica, se podía celebrar al mismo tiempo la feliz revolución de la España y condenar inmediatamente la revolución de la Junta de las ciudades en América. Entonces paso a la segunda parte, que es el análisis de este concepto en un periodo particular, que es el de las revoluciones a principios del siglo XIX, a partir del caso de México, Nueva España y Argentina, ¿no?, Río de la Plata. La primera aclaración que quisiera hacer es que las revoluciones hispanoamericanas, surgidas a partir de la crisis de legitimidad de la monarquía, por las aplicaciones de los reyes de Borbón, en favor de Napoleón, no fueron originalmente revoluciones de independencia. Fueron las historiografías revisionistas y nacionalistas, aún vigentes, que fusionaron dos procesos, la revolución y la independencia, en uno solo. Recordemos que todas las juntas hispanoamericanas fueron instituidas en nombre del rey, de la religión y de las leyes de la monarquía. Si había una palabra que los revolucionarios no pronunciaban, era la de independencia. Y tampoco inicialmente pronunciaban la palabra revolución. En Nueva España, para el análisis de este caso, me voy a basar principalmente en los trabajos de Alfredo Abel y de Rodrigo Moreno. Carlos María de Bustamante caracterizó en su cuadro histórico de la Revolución Mexicana el levantamiento de septiembre de 1808, encabezado por el terrateniente Gabriel de Yermo contra el virrey Iturrigaray, como una revolución funesta. Bustamante señalaba que la destitución del virrey se basó en intereses egoístas de Yermo, de los comerciantes del consulado y de los oidores. A partir del cambio de gobierno se sucedieron reuniones y conspiraciones contra las autoridades para establecer una junta. Una de ellas sería la del cura de Dolores, Miguel Hidalgo, al que la Inquisición acusó de revolucionario y hereje, dos cargos que Hidalgo rechazaba. El cura manifestaba que el objetivo de su levantamiento consistía, cito, en mantener nuestra religión, el rey, la patria y pureza de costumbres. Este es Hidalgo. Lo que significaba justamente evitar, y acá sigo citando a Hidalgo, que estos movimientos degeneren en una revolución. Respecto a la herejía, Hidalgo afirmaba que los verdaderos herejes eran quienes buscaban mantener la unión con la península, gobernada por Napoleón. Para la historiadora Guadalupe Jiménez Condinach, Hidalgo, y acá cito a esta historiadora, no parece ser un revolucionario, sino más bien un jefe fundamentalista, conservador y xenófobo. Fin de la cita.
En Buenos Aires, ninguno de los 250 vecinos que participaron del Cabildo Abierto, que dio origen en mayo de 1810 a la primera junta, mencionó la palabra revolución ni independencia. Durante los primeros meses de gobierno, tampoco lo hizo el secretario de la Junta, Mariano Moreno, ni el resto de los 8 integrantes, entre los que se encontraban 2 españoles. Era muy difícil que lo hicieran. Tras las noticias de la disolución de la Junta Central de Sevilla, constituida en depositaria de la soberanía de Fernando VII, las principales ciudades americanas de la monarquía española decidieron crear sus propios gobiernos en nombre del rey, de la religión y de las leyes de la monarquía. Y esto fue lo que hizo el Cabildo de Buenos Aires cuando organizó la Junta en nombre de Fernando VII, adoptando la misma alternativa a la crisis de legitimidad monárquica que La Paz, Chuquisaca, Quito, Caracas y Montevideo. Que de hecho Montevideo fue la ciudad que organizó la primera Junta de Gobierno en Hispanoamérica, ¿no? Y ya la primera en el Río de la Plata. Era difícil entonces que los participantes del 25 de mayo de 1810 se caracterizaran como autores de la revolución. Fueron los funcionarios de la monarquía, virreyes, juristas, militares, clérigos, quienes primero utilizaron el concepto de revolución para criticar a las juntas, acusadas de facciosas, de usurpar el nombre de pueblo, de buscar la independencia y de difundir la maldita filosofía moderna identificada con autores de la Ilustración francesa. Y lo mismo sucedería en Nueva España, cuando en la propaganda oficial se hablaba de las insurrecciones de Hidalgo, que a partir de 1812 de Morelos, se la describía como una revolución infame, escandalosa, sanguinaria y criminal. La aceptación de la experiencia de Mayo, en el caso de Buenos Aires, como una revolución sería ambigua. En octubre de 1810, Moreno rechazaba en el periódico La Gaceta de Buenos Aires, cito, el ignominioso carácter de insurgente y revolucionaria atribuido a la Junta y al mismo tiempo, en el mismo artículo, afirmaba que todo cambio de gobierno es una revolución. La revolución comenzaría a decir su nombre contra la invención del pasado de la opresión asociado a todo enemigo del gobierno, fuese o no español. En Nueva España, los insurgentes comenzaron a identificar su rebelión como una revolución en 1812. En el acto de apertura del Congreso de Chilpancingo de 1813, Morelos asociaba el levantamiento que encabezaba con la santa, justa y necesaria revolución de la península contra los franceses. La Europa está convencida de la justicia de nuestra revolución, le escribiría Bustamante a Morelos, y se refería a las juntas de Caracas y de Buenos Aires no como disidentes, sino como congresos, equiparables al de Chilpancingo, que en 1814 promulgaría la Constitución de Apatzingán, cito, para la libertad de la América mexicana, donde se sentaban las bases legales del sistema de nuestra revolución. Con la restauración absolutista en la península, tras el retorno de Fernando VII al trono, la disolución de las Cortes de Cádiz y la abolición de la Constitución, los rolistas condenaron con más énfasis toda mención a la revolución, mientras que los revolucionarios potenciaron la carga positiva del concepto, esta vez sí asociado a la independencia. Hasta ese momento no era contradictorio referirse a la revolución como independencia de España y al mismo tiempo reconocer a Fernando VII. En julio de 1816, el Congreso de las Provincias del Río de la Plata, reunido en Tucumán, declaró formalmente la independencia de lo que llamó las Provincias Unidas de Sudamérica. Se abría así un periodo que este mismo Congreso describía en un decreto como, cito, fin a la revolución, principio al orden. El Congreso advertía que quienes promoviesen la insurrección o la discordia serían reputados como enemigos del Estado. En un contexto de división, terminar la revolución significaba poner fin a la anarquía o al infierno y acabar con los facciosos, turbulentos, es decir, con los enemigos del gobierno. En México, el Acta de Independencia de 1821, inspirada en el Plan de Iguala y alcanzada por el movimiento liderado por el coronel realista Agustín de Iturbide, eclipsaría e invisibilizaría el concepto de revolución, entre otras cuestiones, porque aquel movimiento nunca se asumió como una revolución y se distanció del levantamiento de Hidalgo de 1810, que, según el Plan de Iguala, cito, tantas desgracias originó al bello país de las delicias, por el desorden, el abandono y otra multitud de vicios.
Una gran parte de la historiografía mexicana analizó esta independencia como una contrarrevolución, como la reacción conservadora de las élites contra la Revolución Popular de 1810 o contra el restablecimiento del liberalismo gaditano. Como señalan Ávila y Moreno, esta explicación es anacrónica porque en su momento no solo no se la caracterizó ni se asumió como tal, sino porque en 1810 la independencia no era un objetivo definido. Es sencillo hablar de independencia, pero es mucho más complicado preguntarse quién sería el sujeto político capaz de independizarse. En 1810, ni en el Río de la Plata, ni en Nueva España existía ese sujeto político. Por eso creo que es extremadamente teleológico e impreciso seguir hablando de consumación de la independencia. Ante la pregunta de qué se celebra cada 16 de septiembre en México, uno podría responder, bueno, el inicio de la consumación de la independencia, que culminaría en 1821. Pero esto implicaría también un problema. La misma noción de consumación concentra una carga teológica que la aleja de la historia, porque fija a priori un camino que, de realizarse, alcanzaría la perfección. No estamos aquí frente a un objetivo político ni histórico, sino frente a uno trascendental. De esta forma, la independencia, entendida como consumación, pertenecería al registro del mito más que al de la historia. Concluyo entonces con la pregunta inicial de mi exposición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución? Creo que podríamos afirmar, en primer lugar, que, como intenté demostrar, hablamos de un concepto equívoco, con muchos sentidos y muy complejo. En lugar de disipar esta complejidad, me parece que sería un desafío intentar comprenderla y explicarla. Koselleck señala que prácticamente no existen conceptos históricos fundamentales que reúnan en sí lo singular y lo repetitivo, lo diacrónico y lo sincrónico, como lo hace el concepto de revolución. En segundo lugar, y ya pensando en el sentido político, más que una definición o una evidencia, la revolución es un indicador de problemas. Por ejemplo, en 1826, el Congreso Constituyente, reunido en Buenos Aires durante la presidencia de Rivadavia, debatía un proyecto de ley de gobierno, la construcción en la Plaza 25 de Mayo de un monumento en conmemoración de los autores de la Revolución, que dio principio, esto es lo que dice el proyecto, a la libertad e independencia de las provincias del Río de la Plata. Los diputados que discutían este proyecto se enfrentaban a un problema. ¿Quiénes eran los autores de la Revolución? ¿Quién debía decidirlo? ¿Cuáles serían los criterios para hacerlo? Había un diputado, por ejemplo, que proponía distinguir entre quienes concibieron la idea de revolución, quienes la financiaron y quienes la ejecutaron. Otros señalaban que era la historia y las generaciones futuras quienes debían decidirlo. En el proyecto se proponía la constitución de un jurado para que determinase quiénes eran y quiénes no los autores de la revolución. Yo temblaría si saliera para formar el jurado, afirmaba el diputado opositor al proyecto, Juan José Paso, que era uno de los 9 integrantes de la primera Junta de Gobierno del 25 de mayo de 1810. Autor de la revolución del 25 de mayo, señalaba otro diputado, era un concepto vago e indefinido. Solo a la jurisdicción de la historia, concluía, pertenece a reconocer los autores de la revolución. En 2010, 200 años, un poco menos de 200 años de este debate, la Argentina y México celebraron sus bicentenarios de la revolución, en general asociadas a la independencia. Con frecuencia olvidamos los contextos de aquellas revoluciones, con el riesgo de simplificar sus conflictos, ambigüedades e incertidumbres, incluso las de las mismas palabras. Pensar la revolución, creo, implicaría apartarse de los caminos trazados a priori que establecen un objetivo inevitable a las experiencias revolucionarias: la libertad, la independencia, la democracia, lo argentino, lo mexicano. El proyecto de 1826 de un monumento en homenaje a los autores del 25 de mayo no se realizó. Tampoco se organizó un jurado para determinar quiénes habían sido aquellos autores. Los diputados, en busca de respuestas, se confrontaban al laberinto de incertidumbres que constituía la revolución. Tanto en el Río de la Plata como en Nueva España, más que un punto de partida para explicar el nacimiento de la nación, la revolución nos permite pensar de muchas otras formas el pasado. Entre otras cosas, para imaginar un presente distinto.
en el que quizás nos podamos sentir más cerca de los ideales de los revolucionarios de 1810 que de los de muchos de nuestros gobernantes actuales.